Muchas gracias por invitarme a este programa tan especial, Personajes del Canal de Jericó. Mi nombre es Jonathan Echeverry Zapata, nací en el municipio de Támesis el 30 de agosto del año 1992, en un hogar conformado por mi papá, Hernán Echeverry, él es carnicero de profesión, por mi mamá, Albanora Zapata Hernández, ama de casa, y por mi hermanita, Daniela Echeverry. Ella ejerce en este momento como enfermera. Mi infancia pues transcurrió normal en Támesis durante todo el tiempo. Estamos hablando de los primeros 14 años aproximadamente, en los que hice mi primer estudio de primaria en la escuela Eladia Mejía González. También estuve en el colegio, la institución educativa San Antonio de Padua, hasta el grado octavo. Ya para el grado noveno, pues yo ya tenía un poquito el bichito de la vocación del cual les voy a hablar un poquito más adelante, y me dio por buscar un sueño precisamente, y ese sueño lo encontré en el municipio de Marinilla. Entré en el seminario menor de los hermanos corazonistas por allá por el año 2007, allá estuve durante todo ese año, hice el grado noveno y ya luego regresé a Támesis para terminar entonces mis estudios. Una infancia completamente normal, donde obviamente pues no faltaron algunas anécdotas, algunas historias, las novias, pues claro que sí, alcancé a tener, y esto les cuento como manera de infidencia, alcancé a tener dos novias que eran mellizas, las dos muy bonitas, y salía con las dos al mismo tiempo, hasta que se dieron cuenta y pues por allá en la plaza me cachetearon. Obviamente es una invitación para que no lo hagan, ¿cierto? Pero es como parte de esas historias jocosas que uno vive en la infancia. Me gustaba salir mucho con mi prima a la discoteca. En ese momento se llamaban las minitecas, donde todo era muy sano y era muy bueno, uno iba simplemente a bailar, cobraban 1.000 pesos por entrar a la discoteca con derecho a gaseosa. Entonces era pues un parche muy bueno, muy agradable que yo tenía con mi prima y obviamente con mis amigas y amigos de la escuela o del colegio. En ese momento también existía una ley que todos los menores de edad tendrían que estar a las 9 de la noche en la casa, y la discoteca se acababa precisamente a esa hora. Entonces uno salía corriendo para que la policía no lo fuera a llevar a uno para el comando, porque después tenían que llamar a los papás, e imagínense ustedes cómo sería el regaño. Tengo por decir que a mí pues prácticamente no me llegaron a corregir de una manera física, no me pegaron, solamente una vez mi papá, pero no más. De resto nunca me pegaron, sino que siempre me corrigieron. Y también tendría para decir que en la época del colegio, pues yo era uno de esos que llamaban patos, bastante. Llegaban los profesores al salón y nosotros nos salíamos, empezábamos a tirar avioncitos, papelitos, empezábamos a ver películas en celulares mientras el profesor estaba dándonos clase. Llegué a perder 7 materias en un periodo, obviamente que me tocó reforzarlas. Por allá en 11 también me tocó reforzar unas materias de séptimo y de décimo, porque siempre fui muy malo para las matemáticas y obviamente también para la física. Entonces en esas materias me iba muy mal y me causaron pues mucho sufrimiento ya en el momento de 11, mucho estrés porque no me podía graduar a causa de esas materias. Sin embargo lo pude hacer, y por la formación que recibí en el seminario menor, que era muy estricta, muy exigente y en la que aprendí pues bastante, pude ser el mejor a nivel de Támesis en pruebas ICFES. Quedé en el puesto 27, cuando eso el porcentaje o los puestos los medían como de otra forma, y quedé de puesto 27 a nivel departamental y de primero pues a nivel municipal. Entonces eso me mereció una mención de honor, a pesar de que era muy malo para el estudio, no porque no pudiera intelectualmente, sino porque el relajo no me dejaba. Entonces es como un poquito de mi infancia, un poquito de mi historia. Me metí como de curioso a la labor de mi papá un fin de semana, le pedí que me dejara un puestico, una mesita ya, cuando eso los carniceros trabajaban en el parque de Támesis. Entonces él me entregó un menudo, me entregó lo que llamamos nosotros comúnmente como chunchurria, los desperdicios pues para que yo vendiera, y pues total no aguanté, porque vi que eso no era lo mío. Estuve media mañana y con eso tuve. Me dedicaba simplemente a llevarle a mi papá el desayuno y el almuerzo, sobre todo los fines de semana cuando no tenía estudio. Y soy un amante apasionado del fútbol y de la música.
me encanta salir a jugar fútbol, muchos de ustedes seguramente me han visto por allí. Cuando yo estaba en el colegio, pues hice parte de la selección del colegio, fui a algunos campeonatos intermunicipales, conocí gran parte del suroeste precisamente haciendo eso, jugando fútbol, y también la música. Cuando yo entré en el seminario menor en Marinilla, encontré que una vez ciertos seminaristas estaban reunidos y estaban escuchando algo que me llamó la atención. Entonces yo pregunté, ¿y eso qué tipo de música es? ¿Qué es eso que suena tan bacano, tan bueno? Y me dijeron, eso es Kraken, lenguaje de mi piel. Esa canción estaba sonando en ese momento. No se me olvida porque ese fue mi primer acercamiento a la música rock. También soy un apasionado por el rock de todo tipo, ¿sí? De todo género. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho el glam, a veces un poquito el heavy, entendiendo, claro está, que el mensaje está ciertamente en las letras. Mucha gente le tiene miedo pues a la música rock porque inmediatamente la satanizan por el ruido, por la estridencia, pero cuando uno se acerca a la música como tal, a la letra, a la composición, uno se da cuenta del mensaje tan profundo que esta música tiene, y eso es lo que me atrae, porque me considero como de un espíritu libre. A mí no me gusta que me encasillen porque soy sacerdote en ciertos moldes o en ciertos esquemas y en ciertos estilos. No, yo sigo siendo quien soy desde mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y hasta ahora. Creo que eso es parte de mi identidad. Y pues aquí les hago esa confesión, me encanta el rock, me encanta la música, sigo todo tipo de páginas de música rock, y de hecho estuve en estos días pues en un concierto espectacular, o más que un concierto, una tocata de un DJ en Támesis, muy conocido, el Clásico Herrera, y un DJ también de la X, y fue espectacular. ¿Qué más decirles de mi infancia? De una madre completamente ejemplar, de una madre que se dedicó por completo a sus hijos y que ciertamente hay mucho que aprender de ella. Yo a esa mujer la adoro, la quiero mucho, lo mismo que a mi papá obviamente, a mi hermanita, a quien valoro porque ella es 9 años menor que yo y ha salido muy responsable en sus estudios, en su trabajo, en todo lo que le ha tocado realizar. Entonces muy orgulloso de la familia que tengo, muy contento, muy feliz. Y bueno, ya más adelante les contaré entonces de todo el proceso que inicié, desde el nacimiento de mi vocación hasta todo lo que tuve que vivir en el momento del seminario. Esa es mi infancia entonces. Bueno, en este momento les voy a hablar entonces de cómo surgió mi vocación, que es una pregunta que es muy común, sobre todo cuando pues obviamente uno es sacerdote y llega la gente con esa inquietud y con ese deseo de saber. Cada vez que a mí me preguntan cómo surgió su vocación, yo les respondo inmediatamente con el texto de Jeremías 1 del 4 al 10. Eso es lo que suelo decirles. Ese texto dice: antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí y te consagré para ser el profeta de las naciones, yo te elegí. ¿Por qué hago referencia a ese texto? Porque mi familia, a pesar de que es católica, de que es cristiana, pues en ese momento no tenía como una raigambre muy fuerte en la religión. Simplemente iban a Eucaristía los domingos y de allí no más. No participan de ningún otro grupo, en semana no iban a ninguna otra Eucaristía. Eso pues en el tiempo de mi infancia, de mi niñez. Entonces resulta curioso que yo ya desde los 5 años estuviera metido todo el día en el templo como monaguillo, como acólito, que a la edad de 8 años más o menos ya estaba con el deseo de ser catequista, estaba perteneciendo a Infancia Misionera, pertenecía al grupo prejuvenil, es decir, prácticamente toda mi vida, desde la niñez, estuve siempre metido en el templo, participando en los diferentes grupos que existían. Yo no puedo decir que fue un sacerdote directamente el que influyó en mi vocación, que fue mi familia la que de pronto sembró ese deseo de ser sacerdote, sino que tendría que decir con toda modestia que ha sido el mismo Señor que me ha escogido desde siempre. Entonces, en ese camino vocacional, como ya les había contado un poco en la parte de mi infancia, empiezo yo a buscar como cosa curiosa, en el grado 8º que estaba, por todas partes, en todo el directorio telefónico de Antioquia, seminarios menores. Y vi que había un seminario menor en Santa Fe de Antioquia,
un seminario menor en Santa Rosa de Osos, el seminario menor de Medellín, porque evidentemente el de Jericó se había acabado ya hace mucho tiempo, se había cerrado. Entonces en esa búsqueda, pues cosas de Dios, llegó al colegio, al San Antonio de Padua, una comitiva de los hermanos corazonistas que tienen su sede en Marinilla. Ellos hicieron campaña vocacional y yo empecé como en un titubeo, me voy, no me voy, será que sí, será que no. Muchos de Támesis salieron para el seminario de Marinilla, aproximadamente unos 10, porque en Támesis hay muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, afortunadamente. Entonces esos 10 muchachos estaban contentos, estaban felices, me contaban sus experiencias pues a la distancia, hasta que yo me decidí. Fui solamente a una convivencia y en esa convivencia fui aceptado, de manera que ya en el año 2007 yo me fui para el seminario de Marinilla, por encima de la decisión de mis padres, porque ellos no querían que yo me fuera pues a un pueblo tan lejano de mi propio municipio. Estamos hablando de unas, no sé, más o menos 6, 7 horas que queda Marinilla de Támesis. Entonces estaban preocupados, no sabemos para dónde va, no sabemos quiénes son ellos, cuál es esa comunidad, y usted se va a ir así como así. Pues yo tomé la decisión, teniendo apenas 14 años, me fui de la casa a mirar esa nueva experiencia. No me quedé en ese seminario porque resulta que ese seminario simplemente salían como hermanos, como religiosos y como profesores de un colegio. Y la verdad es que yo nunca me vi con esa vocación como de dar clase en un colegio. Entonces yo estuve todo ese año, sí, todo el año 2007 allá, pero siempre tenía en mente que quería ser sacerdote. De hecho allá me decían el curita, el cura. Allá estuve pues todo este tiempo. El lema de ese colegio, Colegio Seminario Corazonista de Marinilla, era: formamos en la exigencia para alcanzar la excelencia. Y ciertamente que eran muy exigentes en cuestiones académicas, disciplinarias y demás, porque era una institución regida por un hermano español, demasiado fuerte, así como son los europeos. Entonces, en ese ambiente me fui yo educando y ya, como les conté, llegué a Támesis y gracias a esa exigencia fue que pude lograr ese primer puesto en las pruebas ICFES, siempre teniendo en cuenta el seminario de Jericó. Yo recuerdo que en ese tiempo nos comunicábamos por cartas, porque no existía nada de eso del WhatsApp, ni las redes sociales pues no estaban muy en boga, entonces nos comunicábamos por cartas y era muy estresante el hecho de saber que uno quería estar en el seminario y no le llegaba la carta. Y entonces uno era pendiente y uno escribía y uno llamaba al despacho de Támesis y decían: bueno, aquí no ha llegado ninguna carta para Jonathan. No ha llegado nada. Cuando llegó el momento de tomar la determinación, ya en el grado 11, yo tenía la opción o continuar con el SENA en el estudio que estaba realizando con el colegio, que era de mantenimiento de computadores y redes, soy auxiliar de eso, y podía hacer la técnica allá en el SENA. Pero yo renuncié a esa técnica y renuncié a otro tipo de cosas. Mi papá me sugirió: no, es que usted tiene que conseguir una carrera que le dé plata, váyase de profesor si es lo que quiere, pero de cura no. Ese fue el primer obstáculo grande que yo me encontré. Y yo no sé si por testarudo o porque el Señor estaba conmigo, le dije: pues por encima de usted o de cualquiera, yo voy a ser sacerdote. Y efectivamente, llegó la noticia en diciembre de manos del mismísimo Monseñor Roberto López, quien fue en persona a mi casa, me entregó la carta y me dijo: léela, ¿qué es lo que dice? Pues yo del susto no alcanzaba a leer en voz alta, la leí para mí, mi mamá estaba en expectación ahí, mi papá, mi hermanita, todos. Y al final dije: Monseñor, que soy aceptado al seminario. Y Monseñor, en su calidad humana, me dice: pues muy bien, qué alegría tenerte, tienes luz verde para entrar al seminario, qué bueno contar contigo, te esperamos el 23 de enero en Jericó. Y así fue, nunca se me va a olvidar esa fecha tan especial. 23 de enero del año 2010 a las 3 de la tarde, llegué yo en la escalera empolvado hasta que más, en un calor impresionante, con 2 o 3 maletas y acompañado por mi mamá. Cuando yo llegué al seminario, organizamos la habitación y lo último que me dijo mi mamá antes de irse, de devolverse para Támesis fue: ¿usted está seguro que esto es lo que quiere? ¿Está feliz? Sí, mamá, estoy completamente feliz. Y así fue. Todo el seminario para mí fue motivo de mucha alegría.
disfrutaba de mis compañeros, disfrutaba de los espacios del seminario, disfrutaba del mismo horario, que a veces se volvía complejo, levantarme 5 de la mañana, 4:30, cuando yo no estaba acostumbrado pues a eso, fue de pronto un golpe un poquito duro, pero que lo fui asumiendo, que me fue dando la disciplina también necesaria para ser lo que soy hoy. Hubo un momento muy difícil, muy complicado, para mí el golpe más duro en el tiempo del seminario, que fue el año 2016. Todo el año todo el seminario lo había pasado sin ninguna dificultad. Y a mí alguien me advertía, mucho cuidado, porque en el seminario siempre va a haber un momento duro, complicado, que lo va a poner a prueba. Y para mí fue el año 2016, el año de pastoral. En ese año a mí me mandaron a hacer la experiencia pastoral a el país de Panamá. Ahí cerquita, ciudad de Panamá, en un pueblecito llamado Nuevo Emperador, estuve yo por 3 meses. En esos 3 meses me enfermé, yo sufro de la tiroides, se me complicó a causa de las altas temperaturas, estamos hablando de 40 grados aproximadamente a la sombra, además de una gente que, pues para mi pensar, para mi modo de ver, no era para nada acogedora, porque nosotros pasamos a ser simplemente cualesquiera allí. No había ni un saludo como la cultura paisa, ni algún tipo de referencia, ni vamos allí a caminar, ni absolutamente nada de eso. Entonces eso fue generando en mí bastantes situaciones complicadas, lo de la tiroides, lo de una bacteria que contraje, un montón de situaciones que me obligaron a regresar a Colombia luego de 3 meses de estar allá en Panamá. Por 3 meses del seminario no me daban ninguna respuesta, entonces yo no sabía si me habían echado, si me tenían en tiempo de prueba, si había que esperar más, porque no me decían absolutamente nada. Luego de esos 3 meses me dicen, usted tiene que continuar ese año de pastoral si lo quiere hacer, pero igual tiene que ser fuera de la diócesis. Y me correspondió en Cali. En Cali, pues bueno, la situación obviamente del clima pues también era así. Lo que pasa es que, pues yo digo a mi sentir que no me creían mucho en el seminario lo que yo estaba pasando. Sin embargo, allá estuve en Cali, fue difícil con el párroco de turno porque ya era un padre de 75 años de edad, con sus caprichos, con su forma de ver la vida, con sus cosas. Aún así logré sobrevivir en el año 2016. Yo digo, lo mejor del año 2016 fue que Nacional quedó de campeón de la Copa Libertadores, porque soy muy hincha de Atlético Nacional y toda mi vida lo he sido, porque de resto ese año fue complicadísimo para mí. A raíz de eso, al próximo año que regresé al seminario, pues me ordenaron de diácono, pero fue una noticia agridulce, porque me dijeron, a usted lo vamos a ordenar de diácono, pero recuerde que tiene una deuda con nosotros, con el seminario. No lo vamos a ordenar presbítero con nosotros, compañeros suyos. Eso para mí fue un baldado de agua fría muy grande. Y así fue, me ordenaron en noviembre de diácono y me mandaron para Betulia. Yo no conocía absolutamente nada de Betulia. Sin embargo, allí fui completamente feliz. Y estuve 15 meses ejerciendo el ministerio de diaconado, cuando generalmente son solamente 6 meses de diaconado, pero yo guardaba esa deuda, según ellos, con el seminario. Pero aún así, eso me ha servido de experiencia, porque el Señor escribe derecho en líneas torcidas. Bueno, les venía contando que yo estuve como diácono en Betulia. De todo me imaginaba yo, menos que fuera a terminar por estas tierras jericuanas. Les voy a contar un poquito cómo fue la situación. Yo estaba en Betulia realizando pues el año de diaconado, y yo estaba obviamente como con ese deseo de que me contaran, de que me dijeran cuándo me iban a ordenar. Y pasaban 3 meses, 4 meses, 5 meses, no me decían absolutamente nada. Yo estaba en la completa zozobra. Llegó un momento que fue para mí también muy duro, muy complicado, y fue ver ordenados a mis compañeros, con los que había iniciado pues este proceso, y con los que me había ordenado diácono. Y yo verlos a ellos ya celebrando la Eucaristía, y yo todavía allí como diácono, como que esperando ese momento. Y yo me decía, pero yo seré así de malo que no he podido llegar al ministerio. ¿Será que el Señor realmente no me tiene para esto?
¿Será que me tengo que retirar de la diócesis e irme para otra parte a buscar un nuevo rumbo? Miles de preguntas, de inquietudes, tristezas también profundas, porque fue un momento de mucho dolor. Les confieso que yo soy, pues, no sé si decirlo, incapaz, pero sí tengo mucha dificultad para desahogarme y para llorar, para demostrar este tipo de sentimientos. Pero sí tenía, como decimos por ahí, ese nudo en la garganta, como esa cierta tristeza en la que no sabía absolutamente nada. Pero llegó la noticia por allá en el año 2018, en octubre. Ya llevaba obviamente varios meses de diaconado, y me llama Monseñor Noel, nuestro obispo, el obispo de Jericó, y me dice así con su forma jocosa y con su forma directa: Jonathan, ¿usted está sentado? Y yo: no, Monseñor, ¿por qué? Y pues siéntese porque le voy a dar una noticia. Claro, Monseñor. Me senté y me dijo: lo voy a ordenar. Y eso fue para mí pues una noticia que me tomó por sorpresa, porque obviamente no esperaba ese momento, pero también de alegría. Y me dijo: ¿usted qué me dice? Y yo lo único que le alcancé a expresar fue: Monseñor, wow. Nada más, fue la única expresión que atiné a decirle a Monseñor. Y entonces me dice: bueno, empiece a cuadrar ya con los padres del seminario, empiece a mirar con su compañero de ordenación, con el diácono Luis Fernando, que es de Jericó, empiecen a mirar cómo van a hacer todo el tema de la ordenación. Lo voy a ordenar el 2 de febrero del año 2019. Yo salí con cierta tristeza de Betulia, con cierta nostalgia, porque yo quería o quiero mucho a Betulia, los aprendí a querer bastante, porque son una comunidad muy, muy acogedora, muy, muy especial. Y el obispo, cuando me dio esa noticia, me dice: estoy haciendo unos cambios. ¿Usted sabe que yo voy a poner de párroco de Jericó al padre Albeiro? Pues, Monseñor, yo no sé, esos son los comentarios que hay. Pues sí, él va de párroco de Jericó y él pidió trabajar con usted, entonces usted se va para Jericó. Monseñor, perfecto, usted es el que manda. Como les dije ahorita, jamás imaginé trabajar en Jericó. Cuando nosotros molestábamos en el seminario, decíamos: no, yo me veo de vicario de tal parte, de párroco de tal otra. Ellos siempre decían: no, yo me veo en Palermo, yo me veo en Hispania, yo me veo en Pueblo Rico, pero nunca se me pasó por la mente estar en Jericó, porque Jericó es un reto bastante grande y también un reto bastante especial. En Jericó hay muchos sacerdotes, en Jericó está el señor obispo, Jericó es la capital de la diócesis, Jericó tiene la catedral, es decir, toda la diócesis tiene los ojos puestos en Jericó, y es un reto muy especial. Además, me habían dicho: en Jericó está el padre Humberto Ochoa, y el padre Humberto Ochoa goza de fama de sus buenas predicaciones, de su buena manera de hablar, de sus finos modos. Entonces yo decía: por Dios, un reto aún mucho más grande, ¿sí? Un poquito más asustado. No llegué con predisposición, pero sí llegué como con ese cierto temor. Pero aún así, muy bien entablada la relación con el padre Humberto. Llegó ese momento entonces del 2 de febrero del año 2019. Imagínense ustedes cuánta alegría. Lo que yo había esperado toda la vida, por fin se estaba haciendo realidad. Mis papás vinieron desde el día anterior, se hospedaron en el seminario, obviamente felices, hasta que más. Mi papá, que hacía un tiempo, cuando estaba empezando el seminario, me había dicho que me fuera de profesor, que algo que diera plata, ahora yo era el orgullo de él. A todo el mundo le comentaba: mi hijo se ordena sacerdote, mi hijo va a ser sacerdote, tal fecha, en fin, invitando. Muy especial porque vinieron 2 escaleras, si mal no recuerdo, desde el municipio de Betulia, 2 escaleras y un bus desde el municipio de Támesis, varios participantes, delegaciones de Pueblo Rico, donde yo había estado. Es decir, la acogida de la gente fue muy especial. La catedral se llenó ese día, estaba a reventar, y por fin había llegado el tiempo de decirle sí al Señor. Yo recuerdo la fecha exacta porque alcancé medio a mirar el reloj, la hora exacta: 11:15 de la mañana, ya era sacerdote para gloria de Dios. Eso tampoco se me va a olvidar nunca en la vida, la fecha quizá más importante de toda mi historia personal. Y bien, ya me quedé aquí en Jericó, trabajando en medio de esta comunidad también muy especial, que he aprendido a querer mucho,
por la cual he tratado de hacer las cosas bien, de la mejor manera posible, sobre todo la Eucaristía, recordando aquellas palabras de que la Eucaristía debe celebrarse como la primera, como la única y como la última. Y eso trato de hacerlo siempre, celebrar la Eucaristía con toda la fe, con toda la devoción, sabiendo que ese es mi oficio y que no lo hago por un trabajo, sino que lo hago por vocación. Hay momentos en los que de pronto el cansancio empieza a pesar y que de pronto uno no está como en disposición de atender muy bien a la gente. Aún así trato de negarme a mí mismo para dar lo mejor a los demás, porque no quiero ser de aquellos que se encargan de alejar de la iglesia, sino aquellos que más bien se encarguen de atraer, pero no por mi propia persona, sino por el mismo Jesús, por el mismo Señor, que se sientan atraídos por Él. Eso es lo que yo quiero en todo tiempo y en todo momento. Y bueno, una pequeña anécdota aquí que me parece muy curiosa, y es que hay un señor muy chistoso que siempre va a la misa de 7 de la mañana, que todos sabemos que bueno, le falta un poquito, algo, no sé. Y es muy gracioso porque cada vez que yo le doy la comunión, yo le digo cuerpo de Cristo y él me dice gracias hermosura. Entonces son cosas como muy chistosas, muy jocosas que pasan aquí en Jericó. Muy contento, muy feliz de seguir trabajando en medio de esta comunidad y pues con la idea de seguir aquí hasta que el Señor y el obispo me tengan aquí en este municipio, contento, feliz. Muchas cosas harían falta para contar, pero simplemente tengo como esto para decirles en este momento y sobre todo para agradecerles muchísimo por el inmenso cariño, por el inmenso aprecio, y eso en ello les pido que también me tengan paciencia cuando de pronto no les atienda de la mejor manera posible. Siempre hago lo mejor por mejorar, por estar allí con ustedes. Y tengo para decirles una cosa, aunque de pronto no se crea, pues soy de muy pocos halagos. Cuando la gente me dice, padre, es que usted predica muy bien, muy bonito, no lo tomo como para mí, porque yo considero que estas cosas en realidad no son mías. Siempre, todos los días le pido al Espíritu Santo que ponga las palabras del Señor en mi boca y que abra la mente y los corazones de los que me van a escuchar, de manera que yo no soy, porque muchas veces yo en medio de preparar mi Eucaristía, preparo muchas cosas y salgo diciendo cosas completamente diferentes. Y cuando digo una cosa que yo digo, uy, qué cosa tan bonita y tan especial, nadie me dice nada. Y cuando creo que de pronto, ay, yo esa homilía tan fea que hice, no falta la persona que dice, Padre, muchas gracias, porque eso me cambió el modo de ver la vida. No soy yo, es el Espíritu Santo quien me ilumina, quien me guía, y que con la ayuda de ustedes, con su oración, seguramente se encargará de llevar toda esta historia a un feliz término.